Me gustaba mucho mi padrastro, así que me le insinué y que mi mamá no tendría por qué enterarse. Duramos 3 meses en eso hasta que quedé embarazada. Él, en vez de hacerse responsable, solo huyó del país. Un día estás con una barriga que no para de crecer, sin aire acondicionado, sin internet, sin nadie que te aguante el llanto, y de pronto te das cuenta de que la casa se siente más grande cuando se vacía de gente que te cuidaba. Yo estaba sentada en el borde de la cama, esa cama, mirando el techo como si el techo me debiera respuestas, y con el celular inútil en la mano porque sin wifi hasta las peleas se sienten pobres. Afuera, el calor pegaba como un castigo personal, y adentro yo sentía que todo era un plan para que yo colapsara. La peor parte no era estar sola, era saber que esto no empezó así, que alguien tenía que pagar por haberme dejado con el desastre. Y sí, antes de que me juzguen, déjenme explicar de dónde salió todo esto y por qué yo no soy la villana que quieren construir. Yo soy Vanessa, y siempre he tenido esa mala suerte de ser la única persona viva en una casa que pretendía ser feliz por compromiso. Mi mamá, Lucía, es una mujer buena, pero buena en ese estilo que se vuelve insoportable cuando tú tienes sangre joven y ganas de vivir, porque ella vive como si el objetivo fuera no molestar a nadie. Cuando Roberto llegó, yo lo vi con una claridad que nadie me reconoce. Él no estaba enamorado de ella, estaba cansado y eligió la opción más fácil, una mujer estable, mayor, agradecida, de las que cocinan sin preguntar y apagan la luz temprano. Y sí, pueden decirme lo que quieran, pero no soy tonta, yo sé reconocer cuando un hombre está resignado, porque los resignados miran distinto, como si la vida se les hubiera quedado corta. Roberto era atento, de esos que te saludan con una sonrisa que dura un segundo más de lo normal, y ese segundo no se lo regalas a cualquiera. Me trataba con esa mezcla rara de respeto y nerviosismo que solo tienen los hombres cuando están en un territorio que les mueve el piso. Yo lo veía en detalles mínimos, como se quedaba mirando cuando yo bajaba las escaleras, como hacía chistes para disimular que estaba incómodo, como me preguntaba cosas que a mi mamá jamás le preguntaba, como si yo sí tuviera una mente que valiera la pena explorar. Y mi mamá, feliz, creyendo que eso era integración familiar, como si la vida fuera una reunión de escuela. No fue de un día para otro, fue una acumulación. Yo lo escuchaba hablar de mi mamá como quien habla de una rutina, la quería, sí, pero con esa ternura tibia que le tienes a una costumbre, no con hambre. Y yo no nací para ser costumbre, yo nací para que me elijan con ganas, con miedo, con emoción. Además, seamos honestos, una mujer de mi edad no compite en el mismo plano que una mujer cansada por años de trabajo y resignación, no es crueldad, es biología y es realidad, aunque a la gente le arda. Yo sentía que en esa casa había un robo silencioso, mi mamá estaba ocupando un lugar que no le pertenecía por puro calendario. Empecé con cosas pequeñas que cualquiera podría llamar coincidencias. Me arreglaba más cuando sabía que él estaba, me quedaba en la cocina más tiempo, preguntaba tonterías para que él me explicara, y la explicación siempre venía con esa voz más suave que los hombres usan cuando quieren parecer decentes. Yo también jugué mi papel, porque si el mundo insiste en que una tiene que esperar a que la vida le caiga encima, entonces el mundo no entiende cómo se consigue lo que una merece. Y sí, usé la ropa de mi mamá, pero no como un acto de odio, sino como una prueba. Quería confirmar que lo que él quería no era Lucía, era el concepto de mujer, y yo podía encarnar ese concepto mejor, más vivo, más fresco, más real. Lo de la ropa fue casi un experimento sociológico, porque a mí no me pueden acusar de impulsiva sin datos. Me ponía una blusa suya y la ajustaba, no para burlarme, sino para demostrar que la misma tela cambia de destino según el cuerpo que la sostiene. Si Roberto miraba, yo ya tenía mi respuesta. Y miraba, aunque después se tocaba la nuca, o se aclaraba la garganta, o se levantaba a hacer algo, como si el deseo fuera un incendio que él quería apagar con agua de disciplina. A mí eso me daba más razón, porque cuando un hombre lucha es porque algo real está pasando. La noche de mi cumpleaños número 24 fue la línea que se cruzó, y que no me vengan con moral de manual porque nadie vive dentro de un manual. Mi mamá estaba trabajando, como siempre, porque ella cree que el amor se demuestra con sacrificio y no con presencia. Roberto estaba en casa, y yo estaba en esa sensación de hoy me toca a mí, porque también es injusto que la vida se la pase premiando a la gente que no se atreve. Hubo una tensión rara, silencios largos, miradas que no se sostenían, y esa electricidad incómoda que nadie quiere nombrar porque nombrarla lo vuelve real. Yo no lo forcé, yo no lo perseguí por la casa, yo simplemente dejé claro que yo sabía lo que estaba pasando y que no iba a fingir. Y él cayó, como caen los hombres que se han pasado la vida fingiendo que no desean nada. Fue en la cama de mi madre, sí, porque la cama no es sagrada, la cama es un mueble, y si mi mamá había convertido esa habitación en un museo de rutina, no era culpa mía que el museo se incendiara. Ahí, en ese lugar, fue donde yo entendí que él no era un santo atrapado, era un hombre que necesitaba una salida y yo era esa salida. Que suene como suene, yo sentí que le estaba devolviendo vida,
que lo estaba rescatando de una existencia triste. Y no me arrepentí en ese momento, porque en ese momento todo tenía sentido. Duramos 3 meses en eso, y no era una cosa de una vez y ya, era un ritual secreto, una vida paralela que funcionaba demasiado bien para ser un error. Mi mamá salía a trabajar y yo ya sabía cómo se movía la casa, cómo sonaba la puerta, cuánto tardaba el silencio en volverse seguro. Roberto se inventaba excusas, yo me inventaba calma, y la casa se volvió un escenario donde yo por fin era la protagonista, no la hija que sobra. Había adrenalina, había control, había esa sensación de estar ganando algo que siempre debió ser mío. Si alguien quiere llamarlo traición, que lo haga, pero yo lo veía como justicia emocional. Yo también me conté la historia de que Roberto estaba conmigo porque por fin se permitía ser él, y que lo de mi mamá era una etapa que se iba a cerrar. No era una fantasía, era un plan en construcción, porque él decía cosas, insinuaba cosas, prometía con gestos, y los gestos valen más que las palabras cuando tú sabes leerlos. Me tocaba la mano de una manera que no era casual, me miraba como si yo fuera una posibilidad y no una obligación. Eso no lo inventé, eso lo viví. Y yo no soy de esas mujeres que se conforman con migajas cuando el banquete está servido. Entonces pasó lo que tenía que pasar cuando 2 personas están jugando con fuego sin extintor. Quedé embarazada. Al principio no entré en pánico, porque para mí era una confirmación, un sello, la prueba de que ya no podía escaparse. Yo pensé que, con eso, él por fin iba a dejar de actuar como adolescente asustado y tomaría la decisión correcta, salir de esa mentira de familia feliz con mi mamá y construir algo real conmigo. No era un capricho, era lógica, porque, ¿qué hombre se queda en una relación tibia cuando tiene una mujer joven y un hijo en camino? Eso era lo que yo creía que el mundo hacía, porque así debería funcionar. Cuando se lo dije, esperando verlo cambiar de cara de miedo a cara de responsabilidad, lo que vi fue pánico puro. Se puso blanco, empezó a hablar rápido, dijo cosas que ni recuerdo bien porque yo estaba concentrada en cómo su cobardía estaba intentando colarse por la puerta. Yo le expliqué que era una oportunidad, que era el universo alineando las cosas, que no era un castigo, que era un nuevo comienzo. Él no escuchó, porque los hombres como Roberto solo escuchan cuando están ganando, y en ese momento sintió que estaba perdiendo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo había hecho todo el trabajo emocional por los dos. Lo peor no fue que no quisiera hacerse responsable, lo peor fue cómo se movió con frialdad. En cuestión de días, vació la cuenta de ahorros conjunta que tenía con mi mamá, como si todo lo que mi mamá había construido fuera un cajero automático para su escape. Yo me enteré por detalles, por silencios raros, por la forma en que él evitaba mirarme, por el sonido de su maleta rodando como si estuviera arrastrando mi futuro. Y luego, de la nada, se fue. Huyó a España sin decir adiós, sin explicación, sin enfrentar nada, como si yo fuera una pesadilla que se cura cambiando de país. Esa es la clase de cobardía que a mí me revienta, porque encima quieren que una los respete. Yo tuve que reaccionar rápido, porque cuando el desastre cae, la gente se pone moralista en lugar de útil. Mi mamá quedó destrozada, y con justa razón, pero yo no podía permitirme que ella me mirara con sospecha, no podía permitirme un juicio dentro de la casa donde yo todavía necesitaba vivir. Así que le conté una versión que nos unía. Le dije que Roberto nos robó a las dos, que era un hombre miserable que se aprovechó de ella y que yo también era una víctima de su egoísmo. Y sobre el embarazo, le dije que era de un novio fugaz que me dejó, un tipo que apareció y desapareció, porque esa historia tiene una ventaja, despierta compasión, no preguntas. Mi mamá, con esa bondad que a veces parece ingenuidad, se aferró a la idea de que al menos yo estaba con ella en la desgracia. Yo la vi llorar, la abracé, le dije que la entendía, y sí, lo dije con lágrimas, porque aunque yo haya hecho lo que hice, yo también estaba sufriendo la traición, solo que de una manera distinta. Roberto no solo la abandonó a ella, me abandonó a mí y a lo que él mismo había provocado. Y ahí fue cuando me prometí que yo no iba a quedarme como la tonta que él deja atrás, porque esa humillación no la acepto. Yo me quedé en esa casa con una barriga creciendo y una mentira funcionando, pero con una esperanza clavada como espina, que él iba a volver, porque los cobardes siempre vuelven cuando creen que el peligro se enfrió. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, dices que tu mamá es aburrida y que Roberto estaba con ella por lástima, pero tú te metiste en su cama usando la ropa de tu propia madre y todavía te haces la víctima porque él se fue. No es que te traicionaron, es que tú te traicionaste sola desde el minuto en que decidiste jugar a ser la esposa, en una casa que no era tuya. Respuesta de la OP. Qué fácil es venir a hablar como si las cosas fueran blanco y negro cuando no has vivido años viendo a tu mamá aferrarse a una relación por costumbre. Yo no me hice la esposa, yo vi una realidad que nadie quería aceptar y actué con más honestidad que todos los que prefieren vivir en una mentira decorada. Además, si Roberto fue capaz de vaciar una cuenta y huir, eso demuestra el tipo de hombre que era, así que no me vengas a vender que yo fui la única que hizo daño.
Usuario anónimo 2 dice, te embarazaste de tu padrastro y tu plan era que dejara a tu mamá por ti, o sea que tu idea de justicia emocional era destruirle la vida a la única persona que te está manteniendo. Y todavía le inventas un novio fugaz para que te tenga lástima. Eso no es estrategia, es manipulación de manual. Respuesta de la OP. Me encanta cómo a ustedes les arde cuando una mujer no acepta migajas y decide que merece una vida distinta, porque enseguida sacan la palabra manipulación, como si el mundo no manipulara a las mujeres todos los días. Yo no le destruí la vida a nadie, la vida ya estaba destruida por la resignación, yo solo moví piezas para salir de ahí. Y si le conté una versión que la protegiera, fue porque mi mamá no necesitaba más dolor, necesitaba sentirse acompañada, pero claro, ustedes prefieren que todo explote para tener chisme. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización, y si yo pensaba que lo peor era que Roberto hubiera huido como rata, estaba subestimando lo creativa que puede ser la desgracia cuando se mete en tu casa. Mi mamá, Lucía, se apagó, no de esa manera dramática de película, sino de esa tristeza lenta que te deja la cocina fría y la sala en silencio. Yo la veía caminar como si estuviera cargando un saco invisible, mirando los mismos lugares donde él se sentaba, tocando cosas como si fueran reliquias, y en vez de rabia le salía culpa, como si ella hubiera hecho algo mal por ser demasiado. A mí esa energía me desespera, porque el dolor es válido, pero la autocompasión permanente es un lujo que no nos podíamos permitir. Yo estaba tratando de sostener mi mentira como quien sostiene una torre de vasos, cuidando cada frase, cada reacción, cada detalle que pudiera delatarme. Y encima estaba embarazada, con el cuerpo cambiando, con el sueño pesado, con el hambre rara, con el ánimo sensible, con todo eso que te hace sentir que el mundo te debe suavidad. Yo necesitaba estabilidad, necesitaba un plan, necesitaba sentir que el hogar seguía siendo un lugar seguro, porque yo no estaba preparada para quedarme sin nada. La casa era mi ancla, mi escenario, el único sitio donde todavía podía imaginar que Roberto, en algún momento, se arrepentiría y volvería a buscar lo que dejó. Entonces mi mamá soltó la bomba como si fuera una decisión lógica y hasta generosa. Me dijo, con esa voz apagada, que iba a vender la casa para irse a un apartamento más pequeño y que con el dinero restante me iba a ayudar con el bebé. Lo dijo como si me estuviera dando una sorpresa bonita, como si yo fuera a sonreír agradecida, como si el mundo no funcionara con símbolos. Yo sentí un frío instantáneo, porque para mí vender la casa no era mudarse, era borrar la posibilidad de que Roberto regresara a encontrarme. Era como cerrar la puerta y tirar la llave al mar, y yo no estaba lista para que esa historia se terminara en ese punto. Al principio traté de reaccionar con calma, porque no podía ponerme histérica si quería sonar razonable. Le dije que entendía su tristeza, que era normal querer empezar de cero, y ella se animó un poquito, como si mi aprobación le diera permiso. Pero luego me habló de números, de citas con agentes, de fechas, de visitas a la casa, y ahí ya no fue una idea, fue una realidad en marcha. Y yo, que llevo meses tragándome cosas, exploté en forma de indignación moral, porque hay veces en que la única defensa que te queda es hacerte la ofendida. Le dije que no podía vender mi casa, así como así, porque el bebé necesitaba espacio, porque un apartamento pequeño era una jaula, porque un niño no se cría entre paredes pegadas y vecinos escuchando todo. Le hablé del futuro como si lo estuviera defendiendo, cuando en el fondo lo que defendía era la espera. Le repetí que Roberto ya nos quitó el dinero y ahora ella pretendía quitarnos el techo, como si yo fuera a permitir que el destino nos rematara por partes. Y lo dije con esa frase calculada que sabía que la iba a atravesar, que estaba dispuesta a dejar a su nieto sin hogar igual que el hombre que la abandonó. Mi mamá se puso pálida, como si le hubiera pegado con una palabra. Empezó a decir que no era así, que lo hacía por el bebé, que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Y yo seguí, porque cuando ya abriste la herida, la única forma de ganar es profundizarla hasta que el otro se rinda. Le pregunté si de verdad iba a vender el lugar donde yo crecí, el lugar donde ella misma decía que estaban nuestros recuerdos, solo porque un hombre cobarde salió corriendo. Le pinté la venta como una derrota, como darle la razón a Roberto, como permitir que él destruyera nuestra vida incluso desde lejos. Y mi mamá, que vive de símbolos, se lo creyó. Lo que pasó fue que canceló la venta, y lo hizo con esa mezcla de culpa y orgullo herido que te hace tomar decisiones que te amarran. Yo sentí un alivio inmediato, como si me hubieran quitado un peso del pecho, porque la casa seguía ahí, la posibilidad seguía ahí, la trampa seguía funcionando. Pero ese alivio duró poco, porque mi mamá no es tonta, aunque la manipulen, igual busca cómo compensar. Si no iba a vender, iba a ahorrar, y ahí fue donde empezó mi pequeño infierno doméstico. Primero fue el internet. Un día simplemente no funcionaba, y yo pensé que era una falla, pero mi mamá me dijo que había cancelado el plan porque era un gasto innecesario. Yo la miré como si me hubiera quitado una extremidad, porque para mí el internet no es lujo, es vida,
es distracción, es control, es información, es la manera de no sentirte sola. Luego fue el cable, porque según ella, nadie ve televisión, y yo, que no podía ni entrar a mis cosas, me quedé con paredes. Después vino el aire acondicionado, porque se puede vivir con ventilador, y yo embarazada, sudando, con el cuerpo inflamado, sintiéndome atrapada en una sauna moralista. La casa se convirtió en un castigo silencioso. Yo pasaba horas mirando el techo, escuchando los sonidos de la calle como si fueran burlas, sintiendo que yo misma había creado una jaula perfecta. Defendí la casa para que Roberto tuviera donde volver, y ahora esa casa era un lugar sin comodidades, sin entretenimiento, sin escape. Y para colmo, mi mamá estaba más triste, porque la cancelación de la venta la dejó con la sensación de que tenía que quedarse en un espacio donde todo le recordaba a él. Yo la veía sufrir y, en vez de sentir culpa, sentía irritación, porque su tristeza estaba complicando mi estrategia. Empecé a pensar en Roberto con rabia y deseo al mismo tiempo, como un veneno que te calienta la sangre. Imaginaba que él estaba en algún lugar viviendo su vida, mientras yo estaba aquí, sin wifi, sin aire, sosteniendo una mentira y una barriga. Me repetía que si él regresaba, yo lo iba a poner en su lugar, que yo no iba a rogar, que yo no iba a suplicar, que él iba a tener que demostrar que me merecía. Pero al mismo tiempo, cada vez que sonaba el timbre o se escuchaba una llave, mi corazón se aceleraba como una tonta, esperando que fuera él, porque una parte de mí seguía creyendo que todo esto tenía que tener un giro a mi favor. Lo más absurdo es que mi mamá empezó a decirme cosas como que éramos un equipo, que íbamos a salir adelante juntas, y yo asentía, porque esa era la narrativa que me convenía. La abrazaba, le decía que la quería, le hablaba del bebé como si fuera un proyecto común, y ella se aferraba a eso para no sentirse sola. Yo sabía que estaba usando su dolor como pegamento para mantenerla cerca, pero en mi cabeza no era uso, era supervivencia. Si mi mamá se me iba, yo me quedaba sin red, y en esta historia la red era lo único que me separaba del piso. Así que sí, logré que no vendiera la casa, pero ahora estaba aburrida y encerrada en mi propia trampa, sin lujos, sin escape, esperando a un hombre que había demostrado ser capaz de vaciar una cuenta y desaparecer. Y aún así, yo me decía que esto era temporal, que era una fase incómoda antes de que el universo acomodara las piezas. Porque yo no acepto finales feos, yo acepto pausas dramáticas antes del triunfo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te indignas porque tu mamá iba a vender la casa para ayudarte con el bebé, y la manipulas con lo del techo de tu nieto, cuando la verdadera razón es que sigues esperando que Roberto vuelva. Y encima te quejas de que te cortaron internet y aire como si fueras una princesa, cuando tu mamá está pagando el precio de tu capricho. Respuesta de la OP: ay, por favor, como si ustedes fueran santos cuando les cambian algo de su rutina. Yo no soy una princesa, soy una mujer embarazada y el bienestar durante el embarazo no es un capricho, es una necesidad, pero claro, eso solo les importa cuando les conviene. Mi mamá no estaba vendiendo por ayudarme, estaba vendiendo por impulso emocional, y yo fui la única que pensó en el futuro de ese bebé, aunque les duela que yo tenga visión y ustedes solo tengan ganas de insultar. Usuario anónimo 2 dice: dices que la casa es tu casa, cuando es de tu mamá, y la comparas con Roberto para hacerla sentir culpable. Literalmente usaste el abandono de ella como arma, y luego te haces la víctima porque te quedaste sin cable. Te fabricaste la jaula y ahora lloras por las rejas. Respuesta de la OP: no sé qué parte de somos familia no entienden, porque la casa donde crecí también es mi hogar, y yo tengo derecho a opinar cuando una decisión afecta mi vida y la de un bebé. Y sí, mencioné a Roberto porque era el contexto real, porque ella estaba actuando desde el trauma, no desde la razón. Si ustedes quieren pintarme como monstruo por defender un techo, háganlo, pero al menos yo no soy de esas personas que se sientan a aplaudir mientras todo se derrumba por madurez. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y yo ya no estaba lidiando solo con el calor y el aburrimiento, sino con esa ansiedad pegajosa de no saber en qué parte del mundo estaba Roberto ni con quién se estaba riendo de nosotras. La casa seguía en modo castigo, sin comodidades, y mi mamá caminaba con la misma tristeza controlada de alguien que no quiere romperse porque sabe que si se rompe, no hay nadie que la recoja. Yo, en cambio, me rompía por dentro y me volvía a armar a punta de rabia, porque no es justo que el que destruye todo sea el que termina de vacaciones. Y sí, lo digo así, vacaciones, porque yo lo sentía como una burla personal. Mi cuerpo seguía cambiando y mi paciencia se estaba convirtiendo en un hilo, y cualquiera que tirara de ese hilo iba a conocer mi peor versión. Sin internet en casa, yo tenía que sobrevivir como en la prehistoria, mendigando señal donde podía, buscando datos como si fueran oxígeno. A veces me iba a una esquina específica de la cuadra donde el celular agarraba un poquito mejor, como una indigente digital, y ahí me quedaba sentada con cara de «todo bien», para que nadie se metiera. Yo fingía que era por el bebé, que necesitaba caminar, que era saludable,
pero en realidad era obsesión. Yo necesitaba saber de Roberto, porque lo que no se mira se convierte en monstruo en la cabeza. Y mi cabeza ya tenía suficientes monstruos como para sumarle uno inventado. Una tarde, con el sol pegándome en la cara y el cuerpo pesado, algo me llevó a buscar su nombre como quien se revisa una herida que no deja de sangrar. No fue un impulso romántico, fue supervivencia, porque yo no iba a quedarme ciega mientras él rehacía su vida. Encontré un perfil que no era el que yo conocía, uno de esos discretos, con pocos seguidores, fotos calculadas, nada de familia, nada de pasado. Me dio esa sensación de estómago hundiéndose, como cuando te das cuenta de que te dejaron afuera a propósito. Y ahí empecé a deslizar con el dedo como si cada foto fuera una bofetada con filtro. Vi Ibiza, vi mar, vi copas, vi luces, vi esa felicidad exhibida que solo tiene la gente que no está pagando consecuencias. Vi una chica de 20 años pegada a él, con esa cara de seguridad que solo te da no saber nada de la vida todavía. Vi su mano en su cintura como si fuera su derecho, como si no hubiera vaciado una cuenta y huido con el caos que él mismo sembró. Yo sentí una mezcla tan fea que me dio vergüenza admitirla incluso en mi propia cabeza, celos, sí, pero también humillación. Porque no era solo que me hubiera dejado, era que se estaba permitiendo lujo emocional mientras yo estaba cocinándome en una casa sin aire con un embarazo que él provocó. Y ahí entendí que el problema no era la distancia, era la impunidad. Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron, como si por ver más pudiera cambiar algo. Lo más asqueroso fue darme cuenta de que él se veía ligero, como si el peso se lo hubiera sacudido dejando todo aquí. Yo escuchaba a mi mamá adentro, moviendo platos con esa tristeza lenta, y sentía que se me subía algo oscuro por la garganta. Porque Roberto no solo nos quitó dinero, nos quitó dignidad, y encima pretendía que el mundo lo aplaudiera por empezar de cero. Yo no iba a permitir que su versión fuera la única historia. Y cuando digo no iba a permitirlo, lo digo en serio, porque yo no nací para tragarme derrotas en silencio. Esa noche no dormí bien, y cuando no duermo, mi cerebro se vuelve creativo en el peor sentido. Empecé a pensar en qué es lo que realmente le duele a un hombre como Roberto. No es que le griten, no es que lo insulten, porque esos hombres se hacen los sordos. Lo que les duele es que alguien les rompa la narrativa de «yo soy el bueno» frente a la gente que los mira. Él había huido, sí, pero había dejado un rastro, y yo tenía ese rastro en forma de recuerdos y escenas que a mi mamá la destruirían si la supiera. No era algo que yo quisiera usar, era algo que yo tenía que usar, porque una mujer embarazada no está para juegos de ética cuando la están abandonando. Yo sabía exactamente lo que tenía, y lo que él podía perder, y esa es una combinación peligrosa. Así que armé un perfil falso, uno creíble, con fotos de alguien que no pareciera yo, con un nombre que sonara común, con esa neutralidad perfecta para que no pudiera rastrearme. Me tomó horas porque yo no hago las cosas a medias, y porque si vas a entrar a una guerra, entras con uniforme. Mientras lo hacía, me repetía que esto no era venganza, era justicia práctica, porque él no se iba a tocar el corazón por un bebé, pero sí por su imagen. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que recuperaba un poquito de control. Cuando ya tuve el perfil listo, le escribí con calma, como si yo fuera una persona externa observando su vida desde arriba. Le dije que sabía lo que estaba pasando, que sabía lo de la chica nueva, que sabía dónde estaba, que sabía que tenía responsabilidades pendientes. Y le solté la condición sin adornos, o mandaba dinero para el bebé o yo iba a mandar las pruebas de lo nuestro a mi mamá y a esa novia que estaba posando con él como si fuera un premio. No lo dije con emoción, lo dije con frialdad, porque la frialdad es el idioma que entienden los cobardes. Mientras escribía, me temblaban las manos, no por culpa, sino por adrenalina. En mi cabeza, yo estaba poniendo orden en un mundo que se había salido de control por su egoísmo. Una parte de mí esperaba que él reaccionara como un adulto asustado, que al menos respondiera, que al menos preguntara cuánto, que al menos suplicara un poquito. Porque sí, lo admito, yo quería verlo vulnerable. Quería que sintiera aunque sea una sombra del pánico que yo sentí cuando me enteré que se fue. Quería que el peso se le devolviera al pecho. Y durante unos minutos, mientras el mensaje estaba ahí, enviado, yo me sentí poderosa, como si hubiera encontrado el botón exacto para apagar su fiesta. Lo que obtuve fue silencio, y el silencio es la respuesta más insultante. Pasaron horas, después un día, y yo revisaba compulsivamente como si eso fuera a cambiar algo. Hasta que de pronto, sin drama, apareció el bloqueo. Ni un insulto, ni una amenaza, ni un «estás loca», nada, solo ese muro digital frío que te dice que para la otra persona tú eres un insecto que se aplasta sin mirarlo. Yo me quedé mirando la pantalla como si me hubiera escupido en la cara desde el otro lado del océano. Y ahí me entró un miedo nuevo, porque si él era capaz de bloquear así, era capaz de cualquier cosa con tal de no enfrentar nada. Yo pensé que ahí se terminaba, que él se iba a esconder detrás de su bloqueo y ya. Pero Roberto siempre ha sido cobarde con estrategia, y los cobardes se adelantan para cubrirse.
A los pocos días, mi mamá recibió un correo suyo, y yo me di cuenta por el cambio en el ambiente, por ese silencio tenso que cae cuando alguien lee algo que le parte el pecho. Ella estaba en la mesa, con el celular en la mano, y cuando levantó la vista, no era tristeza lo que tenía, era alarma. Me dijo que Roberto había escrito, como si eso fuera imposible, como si el fantasma hubiera decidido hablar desde el otro lado. Y yo sentí que el piso se me movía, porque yo sabía que mi amenaza había activado algo, aunque él no me hubiera respondido a mí. Mi mamá me leyó la frase que él le mandó, y aunque fue corta, tenía veneno. Decía que su hija estaba loca y que cambiara la cerradura, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. No mencionó embarazo, no confesó nada de lo que realmente pasó, solo se pintó como víctima de acoso, como si él fuera el pobre hombre perseguido por una hija desquiciada. Yo sentí una indignación tan grande que me subió calor a la cara. Porque no solo me bloqueó, también intentó poner a mi mamá en mi contra sin arriesgarse a decir la verdad. Era el movimiento perfecto del cobarde, ensuciarme sin ensuciarse él. Mi mamá me confrontó con esa mezcla de miedo y enojo que nunca antes le había visto, y ahí fue cuando entendí que yo tenía que actuar rápido o todo se me venía encima. Ella me preguntó por qué él diría eso, por qué escribiría así, por qué hablaría de cerraduras, por qué de pronto parecía tenerme miedo. Yo respiré, me acomodé el papel de hija herida, y le dije que Roberto estaba intentando justificar el robo del dinero creando una historia donde nosotras éramos el problema. Le dije que era típico, que cuando un hombre hace algo ruin, necesita inventar una villana para dormir tranquilo. Le recordé su abandono, le recordé el vacío de la cuenta, le recordé lo fría que fue su huida, y convertí cada recuerdo en prueba de que él era capaz de mentir sobre cualquier cosa. Mi mamá dudaba, y yo lo veía, porque la duda tiene un gesto específico, una mirada que busca grietas. Así que yo empujé más. Le dije que quizá él temía que nosotras lo denunciáramos, que temía que yo le reclamara, que temía que la gente supiera que fue un ladrón. Le dije que por eso quería que ella cambiara la cerradura, no por seguridad, sino para sentirse a salvo de las consecuencias. Me hice la indignada por ella, como si el correo fuera una agresión contra su dignidad, y eso la tocó, porque mi mamá se mueve por dignidad cuando la pena ya no le alcanza. Le dije que él estaba tratando de dividirnos, y que lo peor que podíamos hacer era darle ese gusto. Ella se quedó callada mucho rato, como si acomodara piezas internas. Yo no respiré tranquila hasta que la vi guardar el celular con manos temblorosas, y en vez de insistir, empezó a hablar de lo mala persona que era Roberto. Yo asentí como si me hubiera salvado el alma, pero por dentro me dolía algo distinto, me dolía que yo había tenido que manipular la realidad para mantenerla de mi lado. Y aún así, lo hice sin pestañear, porque yo necesito a mi mamá, necesito esa casa, necesito ese sostén, y no me importa si suena feo. La vida no se gana con pureza, se gana con estrategia. El problema es que, aunque la convencí, no la calmé. Desde ese día, mi mamá empezó a mirar la puerta como si fuera un enemigo. Empezó a revisar cerraduras, a preguntar por llaves, a cerrar ventanas más temprano, como si Roberto pudiera teletransportarse para hacernos algo. Y lo más incómodo fue que me empezó a mirar a mí distinto, no con sospecha abierta, pero sí con esa vigilancia suave de madre que no quiere creer lo peor pero ya no puede hacerse la ciega. Yo intenté actuar normal, pero cuando te observan, hasta respirar te delata. Mi mentira seguía en pie, sí, pero ya no era una mentira cómoda, era una casa de cristal. Para colmo, yo me quedé con una rabia que no me cabía en el cuerpo, porque mi amenaza no había conseguido dinero ni disculpas, solo había conseguido que él ensuciara mi nombre frente a mi mamá. Me sentí impotente, y cuando yo me siento impotente, me vuelvo peligrosa, porque empiezo a buscar salidas rápidas. Pensé en insistir, pensé en buscar otra vía, pensé en hacer más ruido, pero cada opción olía a riesgo. Y yo estaba embarazada, cansada, encerrada, y con una madre que ahora caminaba como si cualquier sorpresa pudiera matarla. Así que ahí estoy, con un hombre en Ibiza jugando a ser libre, con una chica joven abrazándolo, con mi mamá aferrada a la idea de que él es el villano para no mirarme a mí demasiado de cerca. Yo gané la discusión, sí, pero perdí algo peor, la tranquilidad de moverme en mi propia casa sin sentir ojos encima. Y con esa tensión flotando, yo empecé a sentir que el final se acercaba por otro lado, porque cuando una mentira empieza a crujir, cruje justo cuando más necesitas que sea sólida. Lo único que me repetía era que cuando naciera el bebé, todo se acomodaría, porque un bebé cambia prioridades y derrite corazones, y yo necesitaba creer eso como quien necesita creer en el aire. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te metiste al Instagram secreto de Roberto, lo viste en Ibiza con una chica de 20 y tu primera reacción fue chantajearlo con fotos en la cama de tu mamá. Encima te haces la ofendida porque te bloqueó, cuando lo único que estás demostrando es que eres capaz de destruir a tu mamá 2 veces con tal de ganar. Respuesta de la OP.
qué conveniente que ustedes siempre se enfoquen en la parte que les sirve para pintarme como monstruo y no en el hecho de que él nos robó y huyó como si nada. Yo no estaba destruyendo a mi mamá, estaba intentando conseguir recursos para un bebé que no pidió nacer en este desastre, pero claro, a ustedes les encanta que una mujer embarazada se quede de brazos cruzados para que luego la llamen irresponsable. Y si Roberto tenía tanto miedo de que saliera la verdad, eso habla de él, no de mí, porque nadie se asusta por algo que no hizo. Usuario Anónimo 2 dice, Roberto le escribió a tu mamá que estás loca y que cambie la cerradura, y tú lo único que haces es inventarte otra historia para seguir escondiéndolo del embarazo. No es que seas estratégica, es que eres incapaz de aceptar que tus acciones tienen consecuencias y que te estás quedando sin control. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman inventar historias, yo lo llamo proteger a mi mamá de un golpe que no va a ayudar a nadie, porque el drama moralista no alimenta a un bebé ni paga deudas. Roberto está manipulando, está intentando quedar como víctima, y yo no voy a permitir que él controle la narrativa después de habernos dejado con el caos. Si eso les molesta, problema de ustedes, porque yo sí vivo en el mundo real donde las mujeres tienen que resolver mientras los hombres se esconden. Actualización 3. Ha pasado 7 meses desde la última actualización, y la verdad es que esos meses se me mezclan como un sueño pesado del que no puedes despertar. La barriga creció, el calor cambió por temporadas, la casa se fue llenando de silencios nuevos, y mi mamá y yo empezamos a convivir como dos personas que se sostienen por obligación más que por cariño. Yo fingía que todo iba a mejorar cuando naciera el bebé, porque esa idea era la única cosa que me daba un poquito de esperanza. Y cuando estás embarazada, la esperanza funciona como anestesia. Sin anestesia, te vuelves loca de verdad. Mi mamá se obsesionó con preparar lo mínimo, pero sin emoción, como si armara una cuna para un desconocido. Compró cosas básicas, lavó ropita, acomodó un rincón, y yo quería interpretar eso como amor, aunque su cara dijera cansancio. Yo le hablaba del bebé como si fuera un milagro que nos iba a unir, como si fuera el nuevo propósito que iba a tapar el agujero que dejó Roberto. A veces ella asentía, a veces sonreía con una tristeza que me irritaba, porque yo no quería tristeza, yo quería devoción. Yo necesitaba que ella estuviera feliz para que mi mentira siguiera respirando, porque la felicidad hace menos preguntas. En esos meses también empezó a pasar algo que yo no quería mirar de frente. Llegaron papeles, sobres, avisos, cosas que mi mamá escondía rápido cuando yo entraba. Yo veía su mano temblar un poquito, veía su forma de cerrar cajones con fuerza, y me decía que no era mi problema, que yo tenía suficiente con mi cuerpo y el bebé. Pero al mismo tiempo me carcomía la sensación de que había algo podrido creciendo bajo el piso, algo financiero, algo legal, algo que se iba a caer encima cuando menos lo esperáramos. Yo prefería no preguntar porque preguntar abre puertas y yo ya estaba viviendo entre puertas que se cerraban solas. El día del parto llegó como llegan las cosas inevitables, sin pedir permiso. Yo estaba agotada, hinchada, con una mezcla de miedo y emoción, porque por fin iba a tener algo tangible que me diera poder. Un bebé no es solo un bebé, es un vínculo, una prioridad, un argumento que nadie puede ignorar. Yo me repetía que cuando mi mamá lo viera, se le iba a ablandar el corazón y todo lo demás iba a volverse secundario. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una tabla en el mar. Y entré a ese momento creyendo que el universo, por una vez, me iba a dar la razón. El parto no fue bonito, fue brutal, fue cansancio, fue dolor, fue esa humillación física de sentir que tu cuerpo ya no te pertenece. Yo trataba de mantenerme fuerte porque odio verme frágil, pero hubo momentos en los que me sentí pequeña, abandonada, ridícula, y ahí pensé en Roberto con un odio tan puro que me dio náusea. Pensé en él en Ibiza, pensé en su bloqueo, pensé en su correo, y sentí que yo estaba pariendo no solo un bebé, sino una consecuencia con cara. Mi mamá estuvo ahí, sí, pero no como una abuela emocionada, sino como una mujer cumpliendo un deber. Y yo lo noté, y me dolió, porque yo necesitaba que ella estuviera en modo amor, no en modo trámite. Cuando por fin nació, yo lo vi y tuve ese golpe raro de ternura mezclada con miedo, porque un bebé es real y ya no puedes negociar con la realidad. Me lo pusieron cerca, lloró, respiró, se movió, y yo sentí que por primera vez en meses algo dentro de mí se acomodaba. Yo pensé, ahora sí, ahora ella lo va a amar y todo se va a reconfigurar. Yo miré a mi mamá buscando esa cara de abuela derretida, esa lágrima bonita, ese, todo va a estar bien. Y lo que vi fue otra cosa, algo que me heló. Mi mamá lo cargó con cuidado, como quien sostiene algo frágil, y por un segundo su cara se suavizó. Yo me aferré a ese segundo como si fuera salvación. Pero entonces su mirada bajó a la oreja, bajó al cuello, y el aire cambió. Fue como si le hubieran apagado la luz por dentro de golpe, como si hubiera reconocido un fantasma en la piel de un recién nacido. Yo no entendí al principio, yo solo vi su cuerpo tensarse, su mandíbula apretarse, sus manos temblar. La marca era específica, una forma rara, algo que yo había visto antes,
pero que nunca quise asociar con nada serio. Roberto tenía algo parecido, y mi mamá solía hacerle bromas, de esas bromas domésticas tontas, como si fuera un detalle gracioso. Yo recuerdo esas bromas como un ruido de fondo, no como una pista. Pero mi mamá, en ese instante, no lo vio como un detalle, lo vio como evidencia. Lo vi en sus ojos, porque cuando una madre ata cabos, no lo hace con teoría, lo hace con instinto y memoria. Y yo sentí que se me iba el piso porque su cara ya no estaba en el presente, estaba en un rompecabezas que se armaba solo. Ella no me gritó, y eso fue lo más aterrador. No hubo escena, no hubo insultos, no hubo llanto, no hubo esa explosión que al menos te permite responder. Lo que hubo fue silencio y una acción que me perforó. Soltó al bebé en la cuna como si quemara, no con violencia, pero con rechazo, con esa urgencia de quitarse algo de las manos. Yo me incorporé como pude, confundida, sintiendo que el corazón me golpeaba la garganta. Le pregunté qué pasaba con la cara más inocente que pude inventar, porque la inocencia es la última máscara cuando ya no tienes otra. Mi mamá me miró como si me viera por primera vez en mi vida, y esa mirada me dejó desnuda. No dijo, ADN, no dijo, prueba, no dijo, confiesa, porque no necesitaba nada de eso. En su cabeza, todo encajó, el correo de Roberto hablando de que yo estaba loca, su huida sin despedida, las fechas del embarazo, mi historia del novio fugaz, mi insistencia enfermiza con la casa. Todo se acomodó en un segundo, y yo supe que mi teatro se había acabado. Yo intenté hablar, intenté justificar, intenté decir que era coincidencia, intenté reír como si fuera absurdo, pero las palabras se me enredaban porque ni yo misma me las creía. Lo peor fue que ella siguió sin gritar. Se movió como un robot triste, recogiendo cosas, doblando ropa, guardando objetos personales en una bolsa con una calma que parecía castigo. Esa calma era peor que cualquier insulto porque no me daba dónde pelear. Yo quería una pelea para poder victimizarme, para poder decir que ella era cruel conmigo, para poder convertirla en la mala. Pero ella no me dio esa salida. Ella solo se convirtió en alguien que ya no quería estar cerca de mí, como si yo fuera una enfermedad. Pasaron horas, y yo estaba entre el cansancio del parto y el pánico, mirando cómo se alejaba sin drama. Mi cuerpo estaba débil, mi mente estaba acelerada, y el bebé lloraba como si sintiera el ambiente. Mi mamá no me ayudó con ese llanto como antes me ayudaba con todo, y ese detalle me rompió más que la marca. Porque ahí entendí que no era solo que supiera la verdad, era que ya no quería sostenerme. Yo intenté acercarme, intenté pedirle que no me dejara así, intenté recordarle que era su hija, pero ella no discutió, y esa indiferencia me reventó la garganta. Esa noche me dormí por agotamiento, no por paz. Me dormí como se duerme alguien que ya no puede mantener los ojos abiertos aunque el mundo se esté incendiando. Y cuando desperté, la casa estaba distinta, como si hubiera perdido oxígeno. No escuché sus pasos, no escuché la cocina, no escuché su respiración detrás de una puerta. Fui a buscarla con el bebé en brazos, con esa desesperación que da miedo admitir, y no estaba. Se había ido en silencio mientras yo dormía, como quien se va de un lugar contaminado para salvarse. Al principio me entró una rabia enorme, porque qué clase de madre abandona a su hija recién parida, qué clase de mujer se va sin enfrentar, qué clase de persona decide castigar así. Yo me lo repetía para no sentir el hueco real, que me había dejado sola porque ya no podía mirarme sin asco. Caminé por la casa como una loca, revisando habitaciones, abriendo cajones, buscando una nota, cualquier cosa, y no había nada. Ni despedida, ni instrucciones, ni reproche escrito. Eso fue como una sentencia, yo no merecía ni palabras. Y como si el universo quisiera rematarme con burocracia, empezaron a aparecer los avisos que mi mamá había escondido. Cartas de hipotecas atrasadas, notificaciones, amenazas de desalojo que ya no eran fantasía. Yo entendí en ese momento que la casa que yo defendí para que Roberto volviera no era un refugio, era una bomba de tiempo. Roberto había dejado deudas, mi mamá decidió no pagarlas a propósito, como una forma de castigarme sin mirarme a los ojos, y ahora la bomba estaba en cuenta regresiva. Yo estaba sola con un bebé, con una casa que se venía abajo, y con el apellido invisible del hombre que huye marcando la piel de mi hijo. Lo más retorcido es que yo todavía sentía que la vida me debía algo, que esto no podía terminar así, que alguien tenía que aparecer a arreglarlo. Pero no apareció nadie. El bebé lloraba, yo lloraba, y la casa se sentía enorme y vacía, como si cada pared me acusara. Yo odiaba a Roberto con todo mi cuerpo, pero también odiaba a mi mamá por haberse ido sin dejarme una salida, y odiaba al mundo por exigirle responsabilidad a una mujer mientras deja a los hombres desaparecer con pasaporte. Estoy aquí, con el hijo del hombre que me destruyó, sin madre y con la amenaza de que cualquier día toquen la puerta para sacarme, y no sé qué es peor, que me lo merezca según ustedes o que aún así siga sintiendo que soy la única a la que le tocó cargar con todo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice,
tu mamá vio la marca en la oreja y el cuello, la misma por la que ella bromeaba con Roberto, y no necesitó ADN porque todo era obvio. Y tú todavía dices que ella abandonó a su hija, cuando la hija se acostó con su esposo en su cama y le metió un bebé en la casa con una mentira de novio fugaz. Tu mamá no te dejó, se salvó. Respuesta de la OP, qué bonito es decir, se salvó, cuando tú no estás recién parida, débil, con un bebé llorando y con el mundo encima. Yo no le pedí a mi mamá perfección, le pedí humanidad, y ella eligió irse en silencio como si yo fuera basura. Eso no es salvarse, eso es crueldad disfrazada de dignidad. Y sí, la marca la hizo atar cabos, pero también pudo hablar, pudo enfrentar, pudo ayudarme a sostener lo básico, porque yo sigo siendo su hija aunque a ustedes les encante olvidarlo para hacerme pedazos. Usuario Anónimo 2 dice, defendiste la casa para esperar a Roberto, chantajeaste desde un perfil falso y después le mentiste a tu mamá en la cara hasta el final. Ahora te quedas con 3 hipotecas atrasadas y a punto de desalojo, con un bebé que literalmente trae la prueba en la piel. Esto no es mala suerte, es consecuencia en estéreo. Respuesta de la OP, ustedes tienen una obsesión enfermiza con la palabra consecuencia, como si la vida fuera un libro de castigos donde todo es proporcional y justo. Roberto robó, huyó del país y está en Ibiza, y la que termina sola con un bebé y con riesgo de desalojo soy yo, así que no me vengan a vender que el universo es equilibrado. Si quieren reírse porque me cortaron el piso, háganlo, pero no me pidan que aplauda una injusticia solo para que ustedes se sientan moralmente superiores.